Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La cena de Navidad ya estaba en marcha cuando crucé esa puerta con el corazón acelerado, las risas ajenas chocando contra mi silencio contenido, porque incluso después de enviudar esa noche seguía siendo sagrada para mí y yo aún creía, con una fe casi infantil, que mi lugar como madre no podía desaparecer, que el amor sembrado durante toda una vida no se borraba con un matrimonio, y mientras avanzaba por la sala iluminada, sosteniendo esa esperanza como un frágil adorno navideño, no imaginaba que estaba a punto de descubrir que la ilusión también puede romperse sin hacer ruido. Había preparado postres sencillos con mis propias manos, envueltos con cuidado, regalos modestos elegidos pensando en cada uno y una bufanda tejida puntada a puntada durante noches solitarias, porque no llevaba lujo ni pretensiones, solo cariño honesto y la esperanza silenciosa de sentirme parte de una familia que alguna vez también fue mía. Desde que mi hijo se casó, algo se quebró sin anunciarse, y su esposa comenzó a mirarme como se mira a quien sobra, midiendo mis palabras y mis pasos, haciéndome sentir que cada visita era una concesión incómoda y no un derecho nacido del amor y de los años entregados. La mesa estaba llena de platos humeantes y copas brillantes, pero el ambiente era frío como una habitación sin ventanas, nadie me ofreció asiento ni preguntó cómo estaba, y aún así sonreí con disciplina aprendida, decidida a no ser yo quien rompiera la frágil apariencia de armonía. Cuando intenté sentarme en una silla vacía al extremo de la mesa, mi nuera me lanzó una mirada cargada de desprecio contenido, y en ese instante sentí que algo se tensaba en el aire, porque mi hijo se levantó bruscamente, arrastrando la silla con un ruido seco que silenció las conversaciones. Con una voz dura que no reconocí como suya, dijo delante de todos que ese lugar era de su suegra y que yo debía irme, y su mano me empujó sin dudar, sin vacilar, como si no fuera su madre sino un estorbo del que había que deshacerse rápido. Caí al suelo frente a toda la familia, el golpe me sacó el aire y me dejó inmóvil por un segundo eterno, pero el dolor físico fue pequeño comparado con el peso del silencio que siguió, un silencio espeso que gritaba más que cualquier insulto. Nadie se levantó para ayudarme, nadie lo corrigió ni mostró sorpresa, y en esas miradas quietas entendí que, para ellos, yo merecía estar ahí tirada, convertida en una escena incómoda que era mejor ignorar que enfrentar. Mi hijo evitó mirarme a los ojos, su esposa sonrió satisfecha sin disimulo, y alguien cerró la puerta para que no entrara el frío, como si el problema fuera el clima y no la mujer humillada que acababan de expulsar de sus vidas. Me levanté sola, con las manos temblando y la espalda rígida, sin llorar, porque en ese instante comprendí que no había perdido solo un asiento en una mesa, sino algo mucho más profundo, la certeza de seguir teniendo un hijo. Caminé despacio hasta la calle con el abrigo mal puesto y el orgullo roto, cada paso pesando más que el anterior, mientras el aire helado me golpeaba el rostro sin piedad. La noche estaba oscura y silenciosa, ajena a mi vergüenza reciente. Sentía el frío colarse por la ropa y por los recuerdos. Pero dentro de mi pecho ardía algo más fuerte que el invierno. Era una mezcla de dolor, rabia y una lucidez nueva que me mantenía en pie. Mientras avanzaba sin rumbo fijo, mi mente se llenó de recuerdos que dolían más que el empujón. Vi años de trabajo interminable, madrugadas sin descanso y sacrificios asumidos en silencio. Recordé las veces que me negué cosas para dárselas a él. Pensé en las deudas que cargué sola para que no le faltara nada. Cada memoria caía sobre mí como una verdad imposible de negar. También recordé que esa casa de la que me habían echado no nació de la nada. Yo entregué mis ahorros para que pudieran dar la entrada inicial. Firmé sin miedo, confiando en la palabra de mi hijo. Nunca pedí reconocimiento ni gratitud. Creí que el amor de una madre era suficiente garantía. Jamás exigí nada a cambio de lo que di. Nunca reclamé espacios ni decisiones. Me conformé con estar presente cuando me necesitaran. Pensé que ese lugar en su vida era irreemplazable. Esa noche entendí cuán equivocada estaba. No regresé a casa de inmediato. Me senté en una banca, respirando hondo, tratando de recomponerme en silencio. Las luces de la calle parpadeaban como si dudaran igual que yo. Cerré los ojos y dejé que el dolor se asentara. Fue ahí donde tomé una decisión que cambiaría todo. Al llegar a mi pequeño apartamento,
Encendí la luz y fui directo a un mueble que casi nunca abría. Saqué una carpeta gruesa que llevaba años guardada. Mis manos ya no temblaban. Dentro había papeles que mi hijo jamás imaginó que yo conservaría. Documentos que guardaban más verdad que cualquier palabra. Había escrituras, contratos y comprobantes bancarios ordenados con cuidado. Todo estaba firmado con mi nombre, todo era perfectamente legal. Los había conservado por precaución, no por desconfianza. Nunca pensé que tendría que usarlos. Pero esa noche comprendí por qué no los había soltado. Revisé cada hoja con calma, como si leyera mi propia historia. La casa no estaba completamente a nombre de mi hijo. Yo seguía figurando como copropietaria legal. Era un detalle que él había olvidado o decidido ignorar. Entre los documentos también encontré poderes legales que me había pedido firmar, por confianza. Nunca los anulé porque nunca vi motivos para hacerlo. Ahora entendía el valor de esa decisión. No era malicia, era previsión. Y la previsión empezaba a hablar por mí. Esa misma noche tomé el teléfono y llamé a un abogado. Le conté todo con una serenidad que me sorprendió. No lloré ni exageré nada. Solo relaté los hechos con claridad. Al colgar, supe que ya no estaba sola. El abogado revisó los documentos con atención y fue directo desde el inicio. Me explicó que tenía derechos claros y plenamente vigentes. Dijo que lo ocurrido no era solo una falta de respeto. Legalmente, había sido un error grave de mi hijo. Por primera vez, sentí que la ley me respaldaba. Esa misma mañana firmamos instrucciones precisas y sin ambigüedades. No buscaba venganza ni humillación. Quería justicia, límites y respeto real. El abogado entendió mi postura sin juzgarla. Todo quedó asentado por escrito. Mientras mi hijo celebraba la Navidad creyendo que había cerrado el tema, yo iniciaba un proceso silencioso. Cada firma era un paso firme hacia mi dignidad. No hubo brindis ni risas de mi lado. Solo una calma extraña y decidida. Sabía que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar sin descanso. Lo dejé vibrar sobre la mesa sin tocarlo. Cada llamada era una confirmación de que algo había cambiado. No sentí prisa por responder. El silencio también puede ser una respuesta. Horas después miré la pantalla con detenimiento. Conté 57 llamadas perdidas. Todas eran de él, una tras otra. No había mensajes de voz. Tranquilos. Solo urgencia y desesperación acumuladas. Mi hijo había recibido una notificación legal temprano. El banco congeló movimientos importantes de sus cuentas. El abogado también llamó a su puerta sin previo aviso. La realidad se presentó sin suavidad. La seguridad que creía tener se quebró de golpe. Descubrió que no podía vender ni hipotecar la casa. Tampoco podía tomar decisiones financieras sin mi autorización. Cada trámite estaba bloqueado legalmente. Por primera vez entendió el alcance de mis derechos. Y el peso de su error. También se enteró de que yo podía exigir la venta del inmueble. O incluso su desocupación conforme a la ley. No eran amenazas, eran posibilidades reales. El miedo reemplazó a la arrogancia. La casa dejó de sentirse segura. Su esposa entró en pánico al comprender la situación. La estabilidad que daba por sentada se desmoronó en horas. Ya no sonreía ni hablaba con firmeza. Todo su control era aparente. El poder había cambiado de manos. Cuando finalmente atendí la llamada, mi hijo ya no gritaba. Su voz era baja y temblorosa. No exigía, suplicaba. Pedía perdón de forma torpe y tardía. Yo escuché sin interrumpir. Me pidió perdón con palabras entrecortadas, dijo que fue un momento de enojo y presión, que no quiso empujarme de esa manera. Aseguró que todo se salió de control en segundos.
Intentó justificarse hablando de tensiones familiares. Yo escuché sin levantar la voz. No sentí alivio ni satisfacción. Solo confirmé cuánto se había perdido. No le grité ni lo interrumpí en ningún momento. Tampoco lloré como él quizá esperaba. Le recordé con calma exacta que esa noche me echó como si no fuera nada. Le repetí cada gesto sin exagerar. El silencio al otro lado del teléfono fue largo. Ahí entendió que no se trataba de un malentendido. Le dije que ahora comprendería lo que se siente no tener suelo bajo los pies. No lo dije con rencor, sino con verdad. Durante años yo había sostenido ese suelo para él. Ahora la realidad se invertía. No era castigo, era consecuencia. Y las consecuencias no negocian emociones. El proceso legal avanzó con rapidez inesperada. Los documentos hablaban con claridad absoluta. La ley no preguntó por la sangre ni por los recuerdos. Solo revisó firmas, fechas y aportes. Todo estaba en orden. Mi dignidad tenía respaldo legal. Mi nuera dejó de sonreír y de caminar con seguridad. Empezó a tratarme con una amabilidad forzada que nunca antes mostró. Sus palabras eran correctas, pero vacías. El cambio fue evidente para todos. Sin embargo, ya era tarde. El respeto no nace del miedo. Comprendí que el respeto no se exige después del desprecio. Se construye antes o no existe. Yo ya no estaba dispuesta a conformarme con gestos tardíos. Había aprendido algo esencial sobre los límites. No odiaba a nadie. Me elegía por primera vez. Decidí no quitarles la casa aunque podía hacerlo. Elegí algo más difícil y duradero. Exigí límites claros, firmados y legales. Quería reglas que no dependieran del humor de nadie. La estabilidad debía ser real. No emocional. Firmamos un acuerdo detallado y preciso. En él se establecía mi lugar y mis derechos. También quedaba claro el trato que merecía. No había espacio para interpretaciones. Todo quedó escrito con claridad. La ambigüedad había terminado. Incluí una cláusula que no dejaba dudas. Cualquier maltrato futuro tendría consecuencias inmediatas. No advertencias ni conversaciones eternas. Acciones concretas y legales. Mi tranquilidad dependía de eso. Ellos lo entendieron al leerla. Mi hijo aceptó cada punto del acuerdo. No porque quisiera hacerlo, sino porque no tenía opción. Su firma fue lenta y pesada. Ahí terminó su resistencia. Yo no sentí victoria. Sentí cierre. La familia empezó a mirarme de otra manera desde ese momento. Ya no como la madre débil que siempre cedía. Había cautela en sus gestos y respeto en sus palabras. Mi voz dejó de ser ignorada en reuniones. Nadie volvía a decidir por mí sin consultar. El cambio fue silencioso pero firme. Yo seguí viviendo sola, en mi espacio tranquilo y ordenado. No guardaba rencor, pero tampoco olvidaba lo ocurrido. La calma llegó acompañada de claridad. Aprendí a disfrutar de mis días sin justificarme. La soledad dejó de pesarme. Se volvió una elección. Entendí que el amor no puede sostenerse si no hay dignidad. Que darlo todo no garantiza respeto. Durante años confundí sacrificio con obligación. Ahora sabía que el amor verdadero no humilla. Tampoco empuja ni calla. Se cuida. Pasaron semanas sin visitas ni llamadas. El silencio fue duro al principio. Luego se volvió una forma de descanso. Nadie exigía, nadie reclamaba. Mi casa respiraba paz. Yo también. Un día, mi hijo apareció en mi puerta sin avisar. No traía prisa ni reproches. Sus ojos eran distintos. No venía a pedir nada. Venía a escuchar.
Se sentó frente a mí sin tomar la palabra de inmediato. Esperó con paciencia. Me dijo que había entendido demasiado tarde todo lo que hice por él. Reconoció cada sacrificio con voz baja. No buscó excusas. Solo verdad. 2 días después del acuerdo volvió a llamarme preocupado. El banco le negó una refinanciación importante. El asesor fue claro y directo. Mientras yo figurara como copropietaria activa, no habría aprobaciones. Su estabilidad dependía de mi firma. Eso lo cambió todo. Fue entonces cuando habló como adulto y no como hijo ofendido. Su tono fue respetuoso y responsable. Preguntó en lugar de exigir. Escuchó sin interrumpir. Comprendió el alcance real de sus actos. Y también de los míos. Nos reunimos en una notaría formal y silenciosa. Yo no fui sola, llevé a mi abogado. Presenté todos los documentos originales. Cada euro invertido estaba respaldado. No había espacio para dudas. La verdad estaba escrita. Mi nuera intentó intervenir con nerviosismo. El notario fue claro y firme. Legalmente ella no tenía voz en ese proceso. Sus palabras se apagaron de inmediato. El silencio le pesó más que cualquier discusión. Ahí entendió su lugar. Exigí que quedara establecido por escrito mi derecho vitalicio de uso de la vivienda. No era un capricho, era una forma de protección. También pedí una compensación económica mensual proporcional a mis aportes iniciales. Todo fue expuesto con calma y firmeza. Nadie pudo discutir los números. Mi tranquilidad tenía valor. Mi hijo dudó durante largos segundos antes de responder. Miró a su abogado buscando una salida distinta. Entonces le explicaron que la alternativa era una demanda de partición. Una venta judicial los dejaría sin control y con pérdidas mayores. La realidad fue contundente. No había margen para orgullo. Firmó el acuerdo con la mano temblorosa y la mirada baja. Aceptó condiciones que jamás pensó escuchar de mí. Siempre me vio como alguien que cedía sin preguntar. Ese día entendió que la paciencia también tiene un límite. La firma cerró una etapa. Y abrió otra. Desde ese mismo día la dinámica familiar cambió por completo. Ya no recibía mensajes fríos ni órdenes disfrazadas. Llegaban consultas, avisos y solicitudes. Respetuosas. Mi opinión comenzó a importar. El tono era distinto. El miedo había dado paso a la prudencia. Semanas después mi nuera me llamó por primera vez sin ironía. Su voz sonaba medida y tensa. Dijo que quería arreglar las cosas. Yo la escuché sin interrumpir. No sentí rencor ni triunfo. Solo claridad. Le dejé claro que nunca le quité nada. Pero también que no volvería a permitir humillaciones. La relación tendría límites definidos. Podía ser cordial o distante, pero nunca abusiva. El respeto ya no era negociable. Ella entendió. Con la compensación acordada pude saldar deudas antiguas. Mejoré mi calidad de vida sin culpas. No era venganza ni castigo. Era equilibrio después de años de dar sin recibir. Dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. La justicia también sana. Mi hijo comenzó a visitarme con regularidad. Ya no venía a pedir favores ni soluciones. Venía a conversar. Las charlas no giraban en torno a órdenes. Hablábamos de consecuencias y aprendizajes. El vínculo empezó a reconstruirse despacio. En una de esas visitas confesó algo que lo avergonzaba. Admitió que permitió el empujón para quedar bien con su suegra. Decirlo le costó más que cualquier firma. Bajó la mirada al decirlo. Yo entendí la dimensión del daño. No lo abracé ni lo consolé. Le dije que entender no borra el dolor causado.
pero que es el primer paso para no repetirlo. Guardé silencio después. Él asintió sin discutir. Esa vez, escuchó de verdad. Hoy participo en las decisiones familiares solo cuando realmente quiero hacerlo, sin presiones ni culpas heredadas. Nadie me sienta ni me levanta de una mesa sin preguntarme. Mi presencia dejó de darse por sentada. Cada gesto hacia mí es medido y respetuoso. Aprendieron a escuchar antes de actuar. Yo también aprendí a elegir. La siguiente Navidad no fue en su casa ni bajo sus reglas. Fue en la mía, pequeña pero llena de calma. Vinieron solo quienes realmente deseaban estar. No hubo compromisos forzados ni sonrisas falsas. El ambiente fue sencillo y sincero. Esa noche me sentí completa. Mi hijo llegó más tarde, sin exigir atención ni protagonismo. No ocupó espacios ajenos ni habló más de lo necesario. Se quedó de pie esperando. No asumió que tenía un lugar. Esperó a que yo se lo ofreciera. Lo miré unos segundos antes de señalar una silla frente a mí. No lo hice como madre sometida. Lo hice como mujer consciente de su valor. Se sentó con respeto. Entendió el gesto sin palabras. Esa escena cerró muchas heridas. Aquella noche comprendí que cambiar su vida no fue quitarle la casa. Fue enseñarle que el respeto se pierde en segundos. Y que recuperarlo cuesta años de actos coherentes. Yo no busqué castigar. Busqué dignidad. Y al final, la encontré. Después de aquella Navidad, empecé a reconstruir mi vida con decisiones pequeñas pero firmes. Cambié rutinas que ya no me representaban. Aprendí a decir no sin explicaciones largas. El tiempo comenzó a ordenarse a mi favor. La paz dejó de ser un premio y se volvió costumbre. Volví a ocuparme de asuntos que había postergado por años. Retomé amistades que entendieron mi silencio sin reproches. Salí a caminar sin prisa, observando detalles que antes ignoraba. Mi mundo dejó de girar alrededor de la aprobación ajena. Empecé a sentirme completa conmigo misma. Mi hijo, con el paso de los meses, mostró cambios reales. No hablaba de derechos ni de sacrificios propios. Escuchaba más de lo que decía. Aceptaba mis tiempos sin discutirlos. Por primera vez, no me sentí responsable de su estado de ánimo. Eso fue liberador. Nuestra relación se transformó lentamente, sin promesas grandilocuentes. Aprendimos a hablar desde la honestidad incómoda. Hubo silencios necesarios y conversaciones difíciles. No todo fue perdón inmediato. Pero sí hubo respeto sostenido. Eso marcó la diferencia. La presencia de mi nuera se volvió distante pero correcta. No intentó imponerse ni acercarse de más. Entendió que mi vida no estaba bajo su control. Yo tampoco busqué provocaciones. La cordialidad fue suficiente. A veces, la distancia es la forma más sana de convivencia. Invertí tiempo en aprender cosas nuevas que siempre me llamaron la atención. Tomé clases, leí sin horarios, ordené recuerdos. Mi casa se volvió un reflejo de mi calma. Cada objeto tenía un propósito. Ya no guardaba nada por culpa o nostalgia. Solo lo que me hacía bien. El dinero dejó de ser una preocupación constante. Administré con cuidado y sin miedo. Por primera vez, mis decisiones económicas pensaban en mí. No sentí vergüenza por priorizarme. Entendí que la estabilidad también es una forma de amor propio. Y lo merecía. En reuniones familiares ya no ocupaba un lugar secundario. Opinaba cuando quería y callaba cuando elegía. Nadie me interrumpía ni minimizaba mis palabras. Ese respeto no fue exigido, fue aprendido. Yo misma había marcado el camino. Con coherencia y firmeza. Algunas personas se alejaron al ver mi cambio. Ya no podían manipular mi culpa.
Otras se acercaron con admiración sincera. Aprendí a distinguir unas de otras. No todos soportan cuando una mujer deja de ceder. Y eso está bien. Mi historia comenzó a resonar en otras mujeres cercanas. Me escuchaban con atención y reconocimiento. No daba consejos, solo contaba mi experiencia. Cada una encontraba su propio reflejo. Entendí que sanar también puede inspirar. Sin discursos, sin imposiciones. Hubo días en que la tristeza regresó sin avisar. No la rechacé ni la oculté. La dejé pasar como una visita breve. Ya no me dominaba. Había aprendido a sostenerme incluso en la fragilidad. Eso también es fortaleza. Mi hijo empezó a tomar decisiones sin consultarme por obligación. Lo hacía por respeto genuino. Me pedía opinión, no permiso. Esa diferencia cambió todo. Yo respondía con sinceridad. Sin miedo a decepcionarlo. Un día me agradeció sin dramatismos. No por la casa ni por el acuerdo. Me agradeció por no haberlo destruido cuando pude. Sus palabras fueron simples. Pero verdaderas. Y suficientes. Comprendí que perdonar no siempre implica volver atrás. A veces significa avanzar sin rencor. Yo no olvidé, pero tampoco cargué con odio. La memoria se volvió guía. No castigo. Así encontré equilibrio. Mi vida cotidiana se llenó de pequeños rituales. El café por la mañana, la música suave, el orden sin rigidez. Cada día tenía sentido propio. Ya no esperaba fechas especiales para sentirme valiosa. Todos los días contaban. La casa que una vez fue motivo de conflicto dejó de ocupar mi mente. No la asocié más al dolor. Fue solo un bien con reglas claras. Mi verdadero hogar era mi tranquilidad. Eso nadie podía quitármelo. Y nadie volvió a intentarlo. Con el tiempo, mi hijo dejó de temer mis silencios. Aprendió a leerlos con respeto. Yo dejé de temer sus errores. Entendí que cada adulto carga con sus consecuencias. Yo ya había hecho mi parte. El resto no me correspondía. Las celebraciones familiares se volvieron simples y honestas. Sin excesos ni apariencias. Cada quien ocupaba su lugar real. Yo elegía cuándo asistir y cuándo no. Esa libertad no tuvo precio. Fue uno de mis mayores logros. Aprendí que la dignidad no se negocia ni se posterga. Se ejerce en cada decisión cotidiana. Incluso en las más pequeñas. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Esa fue mi mayor lección. Mi historia no terminó con un triunfo ruidoso. Terminó con una calma profunda. Con relaciones más reales. Con límites claros. Con amor propio. Eso fue suficiente. Hoy miro atrás sin culpa ni vergüenza. Reconozco a la mujer que fui y la honro. También celebro a la que soy ahora. No perfecta, pero consciente. Firme sin ser dura. No necesito que nadie me devuelva nada. Todo lo que di fue mi elección. Pero ahora también elijo recibir respeto. Y si no llega, sé vivir sin él. Esa certeza me sostiene. La vida siguió su curso sin dramatismos. Yo también seguí. Más liviana, más clara. Con menos miedo. Con más verdad. Así cerré mi historia. Porque al final, no se trató de una casa ni de una Navidad. Se trató de aprender a no abandonarme. De entender mi valor. De elegir dignidad. Y quedarme con ella para siempre. Con el paso del tiempo, dejé de definir mi historia por aquel empujón. No lo borré, pero dejó de ser el centro. Se convirtió en un punto de quiebre necesario.
Comprendí que algunas heridas llegan para despertar, no para destruir. Yo desperté. Aprendí a confiar nuevamente en mis decisiones. Ya no dudaba de mi intuición ni la minimizaba. Cada elección era mía y me representaba. Esa seguridad silenciosa fue creciendo día a día. Nadie volvió a convencerme de lo contrario. Mi relación con mi hijo encontró un nuevo equilibrio. No perfecto, pero honesto. No dependíamos de promesas ni de culpas. Nos tratábamos como dos adultos que aprenden. Y eso, aunque tardío, fue valioso. Acepté que no todo vuelve a ser como antes. Algunas cosas solo cambian de forma. El amor puede existir sin sometimiento. El vínculo puede mantenerse sin sacrificio constante. Esa verdad me dio alivio. Me permití disfrutar sin justificarme. Reír sin mirar alrededor. Descansar sin sentirme egoísta. Cada momento vivido así era una pequeña victoria. La libertad empezó dentro de mí. Entendí que la familia no siempre es sangre, sino respeto. Que pertenecer no implica aguantar. Que el cariño no debe doler. Esas ideas redefinieron mis vínculos. Y también mis límites. Hoy mi casa es un refugio real. No un espacio de espera ni de silencio impuesto. Es un lugar donde soy yo sin filtros. Donde cada objeto cuenta una historia elegida. Donde respiro tranquila. No espero disculpas futuras ni gestos tardíos. Ya no necesito pruebas. La coherencia diaria es suficiente. El respeto sostenido vale más que cualquier palabra. Eso lo aprendí con el tiempo. Si miro atrás, no lo hago con tristeza. Lo hago con comprensión. Veo a una mujer que dio todo porque no sabía hacerlo distinto. Y veo a otra que aprendió a darse a sí misma. Ambas, soy yo. Así cierro esta historia, sin ruido y sin rencor. Con dignidad intacta y memoria clara. Sabiendo que no me perdí en el camino. Que me encontré. Y que nunca más volveré a soltarme.